Hola a todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Acróntide, nuestro videoblog y podcast de pensamiento, de política y de derecho internacional. Disculpas por toda esta pausa, ¿no? Que dije que volvería después del verano y se suponía que volvería pronto, pero todo este tema de Gaza, de la guerra de Gaza, la verdad es que pues necesita mucho análisis y necesita mucho estudio y me faltaban algunos datos por confirmar o por conocer o por estudiar, y entonces, bueno, pues la verdad es que eso me ha dado bastante trabajo, unido a que ya tenía bastante trabajo por otra parte, ¿no? Pues por mi trabajo habitual, ¿no? En la Facultad de Derecho y por otras cosas, bueno, también mi trabajo artístico, todo se ha dicho, ¿no? Y entre unas cosas y otras, pues la verdad es que no he tenido tiempo de sentarme a guionizar, ¿no? Y luego a grabar, y luego, bueno, pues he conseguido ya desarrollar más o menos un procedimiento que me permite ahorrar tiempo, aunque voy a simplificar, no va a ser tan vistoso, pero bueno, me permite ahorrar tiempo y así pues darle preferencia, ¿no? A sacar episodios más que a que los episodios sean tan técnicamente elaborados, ¿no? Que eso lleva tiempo también, ¿no? Así que disculpas por la tardanza, pero vamos con el asunto. Vamos a hacer a partir de estos días y en este, pues probablemente, ¿no? En este par de semanas vamos a hacer un especial sobre la guerra de Gaza. Un especial sobre la guerra de Gaza, obviamente en el contexto del conflicto, ¿no? De Israel y Palestina y todo lo que trae consigo, que eso afecta al mundo entero, ¿no? Ese examen de la guerra de Gaza lo vamos a hacer en varios episodios que iré grabando lo más seguidos que pueda. De hecho, hoy grabaré un par de episodios, o sea que me veréis con el mismo atuendo en el próximo episodio, y lo iré sacando pues con 2 o 3 días de intervalo, para que bueno, pues se pueda ver el que va saliendo, pero al mismo tiempo pues tampoco pase demasiado tiempo hasta que salga el siguiente, ¿no? Y que van a estar dedicados respectivamente, serán 4 o 5, ¿vale? Ahora explico, digamos, el matiz o la posibilidad de ese quinto episodio, y estarán dedicados respectivamente el primero al problema de la información, que es al que nos vamos a dedicar ahora. El segundo estará dedicado a el hecho detonante, a lo que provocó esta tremenda crisis, ¿no? que estamos viviendo con ocasión de la guerra de Gaza, que es la matanza de 7 de octubre de 2023, ¿no? Lo que se llamó pogromo, que a mí es una palabra que así no me dice nada, pero en todo caso es una matanza horrible, ¿no? Y de la que quedan todavía más de 40 secuestrados, más de 40 personas que van a cumplirse 2 años y siguen privadas de libertad y por lo tanto sometidas a tortura, una tortura salvaje durante 2 años. 2 años, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Bueno, pues ese será el primero, el episodio dedicado a la información. El segundo será, como os digo, el episodio dedicado a la matanza de 7 de octubre de 2023, a hechos importantes y consideraciones que creo que son relevantes respecto a la matanza. El tercero estará dedicado a las violaciones del derecho internacional cometidas por Hamás, Yihad Islámica y sus aliados, las violaciones de derecho internacional cometidas por ellos, y tiene aliados importantes como Hezbollah, como Irán, el papel dudoso, llamémosle, ¿no?, de Qatar, que muchos consideran un aliado más. Las violaciones de derecho internacional, que no es una sola, no cabe en una línea, sino son muchas las violaciones de derecho internacional cometidas por toda esa coalición.
Y por último hablaremos también, por supuesto, de las responsabilidades y los crímenes de derecho internacional cometidos por Israel en su respuesta a la matanza de 7 de octubre de 2023. El quinto episodio, si lo hago, que probablemente estará dedicado a unas conclusiones sobre este momento en particular, ¿no? En ese sentido hay algo interesante, me parece, que recomiendo, sobre todo a aquellas personas que lo siguen esto más de cerca y especialmente, bueno, pues a compañeros y amigos y a personas de los medios que ven este videoblog, les recomiendo que escuchen con atención el discurso del presidente de la Autoridad Nacional de Palestina en la apertura del periodo de sesiones de Naciones Unidas, ¿no? El discurso ante la ONU de hace unos días. Porque de ese discurso se pueden extraer informaciones interesantes, informaciones importantes, más allá de las afirmaciones grandilocuentes, de la denuncia universal, etcétera, etcétera, más allá de las expresiones ya muy grandilocuentes. En el texto hay varias cosas que resultan, creo, importantes, y eso pues también probablemente lo examine, ¿no?, en esas conclusiones. Bien, vamos con el primer episodio del serial, propiamente dicho, de la Guerra de Gaza, y pues vamos a hablar de lo que a mi juicio es un problema muy importante, especialmente en Occidente, que es el problema de la información. Hay mucha gente de buena voluntad, mucha gente que se siente mal por lo que está pasando, ve imágenes de bombardeos todos los días, ve imágenes de personas, de civiles muertos, de niños muertos, vio con horror, ¿no?, la matanza de 7 de octubre de 2023, las salvajadas que allí se cometieron, y bueno, pues quisiera ayudar, ¿no? En todo caso, hay gente que pueda o no pueda ayudar, por lo menos quiere enterarse de lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar? Bueno, pues las personas que nos dedicamos a esto, pues intentando aportar algo, intentando dar ideas, o por lo menos transmitir pensamiento, que es lo que estoy yo intentando en este momento, ¿no? La gente corriente que no se dedica a esto y tal, pues ¿cómo puede hacerlo? Pues por la vía de la opinión pública. O sea, su opinión es importante. Su opinión es importante, sobre todo en los estados democráticos, ¿no?, en los estados cerca de la democracia, ¿no?, estados donde la opinión puede hacer que un gobierno cambie su política, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esa gente quiere ayudar, o quisiera ayudar, o por lo menos quiere enterarse, y bueno, pues la cuestión de la información es muy importante. También hay otra gente que está totalmente fanatizada, pensando especialmente, ¿no?, en la gente que dice ayudar al pueblo palestino y que está totalmente fanatizado. Digo que no van a ayudar en nada al pueblo palestino, que le están haciendo flaco favor al pueblo palestino con esa posición de odio fanático, ¿no? ¿De dónde viene ese odio? Pues la verdad, yo creo que viene de varios sitios, ¿no? En unos casos viene del odio al poderoso. Israel ciertamente es poderoso, se lo han ganado. En otros casos el odio es un odio fanático hacia el abusón, ¿no? Israel está abusando en algunas cosas, ¿no?, en los territorios ocupados, que no es poco, ¿no? Y en otras cosas, pues probablemente sea un odio racista, el odio al judío, ¿no?, o algo así, ¿no? Pero en todo caso, ese odio hace que pongan primero la sentencia y luego ya los argumentos que se pueden utilizar ya les resultan irrelevantes, ¿no? Bien, esa gente quizá tenga poco que sacar de aquí, pero bueno, de todos modos hay veces que el fanatismo se cura. El fanatismo se cura, pocas veces, muy pocas veces, pero a veces el fanatismo se cura. Entonces, bueno, pues por escucharlo no les vendrá mal tampoco. Pero de todos modos yo estoy pensando sobre todo en la buena gente, en la mayoría de buena gente que sinceramente pues ahora mismo está inquieta por lo que está pasando en Oriente Medio y por todos los resultados terribles que se están produciendo en Oriente Medio. Y entonces a ellos es especialmente a quien me dedico. Bien, si de verdad se quiere ayudar en este problema, en la guerra de Gaza en particular y en el problema de Israel y Palestina en general, sea, ya te digo, sea como especialista o sea como opinión pública o lo que sea, ¿no?, pues lo primero que tienes que hacer es sacar tus propias conclusiones. Y para sacar tus propias conclusiones necesitas información, tienes que conocer los hechos.
tienes que conocer los hechos. Tienes que conocer los hechos principales. Por eso le vamos a dedicar atención a esa matanza, que es el hecho detonante, el hecho que provoca todo lo que está pasando, y luego tienes que conocer su contexto. El problema aquí es que toda la información, prácticamente toda la información que nos viene de Gaza, digamos del interior de Gaza, prácticamente toda la información, en su inmensa mayoría, imaginaos un 90%, en su inmensa mayoría está contaminada por la propaganda de Hamás. Propaganda es decir mentira. No significa que sea mentira que haya miles de muertos, que pueda haber 50, 60.000, 70.000, un poco probable. Pero en todo caso no significa eso, no significa eso. Significa que la información está contaminada, es decir, que no es fiable. En su inmensa mayoría no es fiable porque procede de Hamás, y en otro porcentaje menor, por las razones que explicaré después, menor porque Israel no permite que entren periodistas extranjeros en la zona, sobre pretexto de la seguridad, pero también con sus consecuencias, obviamente, de desinformación. Pongámosle un 10%, un 10%. Voy a explicar también por qué lo digo de esa manera, ¿no? Pero Israel, digamos, en los puestos fronterizos, ¿no? En los puntos, ¿no? Donde empieza la zona de combate, por así llamarlo, pues pone una limitación y no deja entrar a periodistas extranjeros, ¿no? Que podrían, digamos, ser más o afrontar esto con más distancia, ¿no? Y a informar a los medios occidentales directamente y no a través de intermediarios, por así llamarlo, ¿no? Así que esa es la idea de partida, para que entendamos qué es lo que nos encontramos a la hora de intentar averiguar los hechos, lo que está pasando realmente en Gaza. 4 ideas importantes sobre este problema, para entender este problema. La primera, que lo acabo de adelantar, pero lo explico ahora más claramente. En Gaza no hay libertad de información. En Gaza no hay libertad de información. Por eso toda la información está contaminada. Segunda cuestión. Prácticamente toda la información que sale o que se muestra del interior de Gaza está contaminada por la propaganda de Hamás, o sea, por la mentira, que no significa que todo sea falso, que no significa, insisto, que no haya muertos, que no haya decenas de miles de muertos, no significa eso, pero sí significa que está contaminada por la propaganda. ¿Vale? Tercera cuestión, o tercera idea. Muchos medios occidentales, la mayoría me atrevería a decir, muchos políticos occidentales, demasiados, bastantes organizaciones internacionales, están divulgando esa información contaminada sabiendo que es contaminada. Y en gran parte están divulgándola sin advertir que es información contaminada. Sin advertir que es la información proporcionada por Hamás. Como se está criticando esto desde muchos sitios, no soy la única persona que lo está haciendo, ¿no? Desde mi modesta posición, sino que como se está criticando, algunos medios empiezan a rectificar ahora. Y ya empiezan a decir, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, o según el no sé qué, tal, y algunos empiezan ya a decir, o según Hamás, según lo que sea, ¿no? Empiezan, pero hasta ahora los han repetido la propaganda de Hamás tal cual. Y eso es muy importante en este caso, y muy lamentable, por cierto. Y cuarta idea. A pesar de todo, a pesar de, digamos, ese 90% de contaminación por la parte de Hamás, de ese 10% de falta de información porque Israel no permite entrar a periodistas occidentales, etcétera, sí hay cosas que se pueden saber, ¿no? Sí hay cosas que se pueden deducir de lo que dicen unos y otros, de lo que reconocen unos y otros. Entonces sí hay cosas que más o menos podemos, por lo menos, extraer, que nos permiten a nosotros sacar ciertas conclusiones, ¿no? Y esas cosas, bueno, pues en próximos vídeos también pues las veremos, y aparte en este vídeo pues también explicaré algún detalle al respecto, ¿no? Vamos con esas 4 ideas, para ir concretando, ¿no? algunas de estas cosas que estoy diciendo.
Vamos a ver, la primera idea decía, en Gaza no hay libertad de información. No hay libertad de información. O sea, primero, respecto a los periodistas extranjeros, vamos a distinguir los periodistas extranjeros, ¿no? Periodistas de, no sé, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de cualquier país, ¿no? De Australia, de lo que sea, o de Rusia, vamos. Un periodista extranjero que pueda servir a su medio, a la CNN, la ABC, la RAI en Italia, lo que sea, ¿no? Los típicos corresponsales de guerra, los típicos corresponsales de guerra, ¿vale? Pues de esos no hay periodistas extranjeros dentro de Gaza ahora mismo, no hay. O sea, el típico corresponsal de guerra que ha habido en tantos conflictos, no hay ahora mismo, no hay. Los que estaban dentro, que podrían haberse quedado, pues se marcharon. Se marcharon. Supongo que por seguridad, sus medios lo sacaron de allí o lo que sea, pero se marcharon. Y por otro lado, Israel no permite, en los puestos fronterizos, pues no permite entrar a periodistas extranjeros en la zona. En gran parte lo puedo presuponer para que no informen de lo que Israel está haciendo, y tampoco quiere que se vea, ¿no? Bien, y ahora vámonos a los periodistas locales. O sea, solo hay periodistas locales o, como mucho, periodistas de la zona, digamos, periodistas orientales de esa región del mundo, ¿no? Que yo sepa, la mayoría de los que hay allí son palestinos, aunque trabajen para medios occidentales o aunque puedan ser periodistas acreditados por medios occidentales, ¿vale? Pero son periodistas de la zona. Bien, aquí es importante distinguir una cosa. Hay periodistas y falsos periodistas. Hay periodistas y falsos periodistas. Hay una organización como Hamas, que es capaz de asesinar a sangre fría, y como Yihad Islámica, que es capaz de asesinar a sangre fría. Podéis imaginaros perfectamente que es capaz de disfrazar a activistas suyos que saben hacer fotos y que saben hablar por un micrófono, ponerle un chaleco que ponga prensa, y realmente lo que tiene es un terrorista con un chaleco que pone prensa. Pero ahora no me voy a fijar en ellos, ¿vale? Me voy a fijar en los que de verdad son periodistas. Bueno, pues los que de verdad son periodistas palestinos, periodistas de la zona, periodistas árabes, periodistas que trabajan para Al Jazeera o lo que sea. Esos periodistas no pueden informar de lo que están viendo, no pueden informar de lo que están viendo, ¿vale? No pueden informar de la colocación, hablo de hechos más que constatados, de colocación de instalaciones o de armas o de combatientes en centros humanitarios, como hospitales, como centros de ayuda, de reparto de ayuda humanitaria, como en centros escolares. No pueden informar del lanzamiento de bombas contra población civil israelí, ¿vale? Con intentos de matar todo lo posible, lanzadas desde residencias civiles, o sea, desde barrios de residencias civiles, de personas civiles, ¿vale? Desde casas de pisos, por entendernos, ¿no? No pueden informar de eso. No pueden informar de la instalación de túneles que jamás no quiera que se vean. A lo mejor el túnel lo tienen metido debajo de un hospital y ahí tienen a secuestrados. O ahí están los dirigentes de la propia Hamas, coordinando operaciones para matar judíos, ¿vale? No pueden informar del mercado negro. O sea, si Hamas se ha apropiado de un convoy de camiones de ayuda humanitaria para revenderlo, o si hay otro mercadillo precisamente a través de esos túneles, mercadillo o mercadazo, ¿no? Porque hay todo un negocio a través de esos túneles. No pueden informar de quién ha financiado esos túneles, no pueden informar de nada de eso. No pueden informar sencillamente porque si lo hacen son torturados o incluso pueden ser asesinados por el propio Hamas. Así que no tienen libertad. Así que esa información sencillamente no sale. No es que no ocurra, es que la información no sale. E insisto, muchos medios occidentales lo saben perfectamente. Lo saben y aún así callan. Y eso es muy grave. Muchos políticos occidentales lo saben. Y algunas organizaciones internacionales lo saben y aún así callan. ¿Creéis que estoy exagerando, que estoy repitiendo eslogan, ¿no? de medios, no sé, de los fascistas, ¿no? O algo de eso?
Vamos a ver, esto que os estoy diciendo ha sido denunciado muchas veces y muchos años, porque esto lleva haciéndolo Hamás en Gaza mucho tiempo, por los propios palestinos, está siendo denunciado por los propios palestinos, por medios occidentales, está siendo denunciado por cooperantes, por las organizaciones internacionales cuando están a salvo. El cooperante cuando está allí no puede abrir la boca, no puede abrir la boca. Solo puede decir lo que a Hamás le interesa. Os doy algunos ejemplos. Por ejemplo, Human Rights Watch, que es una de las ONG de defensa de derechos humanos, que no es precisamente dudosa. Vamos, estos acusan públicamente a Israel de haber cometido crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, y es una organización en ese sentido bastante hostil con Israel. Esta gente ha denunciado con bastante crudeza ese mecanismo represivo en Palestina. Hay, por ejemplo, del periodo 2016-2018, hay un documental que lo podéis ver, que se llama Two Authorities, One Way, Zero Dissent. O sea, dos autoridades, un camino, cero discrepancia. Y se subtitula Arrestos arbitrarios y tortura bajo la autoridad de Palestina y bajo Hamás. Y esto lo hace esta ONG, insisto, que no es precisamente muy pro-israelí en todo lo que está pasando. Os doy más ejemplos. Por ejemplo, el Comité de Defensa de los Periodistas, el CPJ, el Committee for Protection of Journalists, que tampoco es precisamente muy partidario de Israel, y ahora ya no estoy hablando de hace 7 años, de hace 10 años, no, estoy hablando de este año, Estoy hablando del 15 de mayo de 2025. Este comité decía que los periodistas de Gaza hablan sobre la intimidación, las amenazas y los asaltos realizados por parte de Hamás, denunciando las coacciones de Hamás. Doy más datos. Por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras, tampoco es dudoso, ¿no?, de ser especialmente pro-israelí, pues en 2023 condena las amenazas de Hamás contra periodistas en Gaza, obligándolos a no publicar información crítica y a autocensurarse bajo riesgo de represalias. Esta misma, en el año siguiente vuelve a hacer también una denuncia sobre esos abusos. ¿Vale? Bien, son muy constantes las denuncias una vez que alguien puede hacerlo, o sea, una vez que está fuera de la zona. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que hacen los propios periodistas palestinos que ven lo que están viendo por parte de Hamás y por parte de Yihad Islámica? ¿Qué es lo que hacen? Pues autocensurarse. No pueden hablar, sencillamente. Y ahora veamos, cooperantes, ¿no? Los cooperantes, los médicos que están allí ayudando, etcétera, ¿no? Las organizaciones internacionales, funcionarios internacionales que están en la zona, un observador neutral que fuera. Pues para empezar, van a donde les llevan Hamás, a donde les interesa a Hamás que vayan, ¿vale? Y ven lo que les dejan ver, que es lo que les interesa a Hamás que vayan a ver. A ver niños muertos, no te dicen por qué está ese niño muerto ahí. ¿Vale? A ver a civiles muertos, a ver una casa de piso triturada por Israel. Si se les ocurre decir otra cosa, se les ocurre decir estoy ayudando en un campo, ¿no?, de ayuda humanitaria, y en este campo están los de Hamás por aquí paseándose como perico por su casa, pues entonces ¿qué va a pasar? Pues que ya saben lo que pasa, que les echan, y eso como mal menor, y si no, cosas peores. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues callarse. Y, desgraciadamente, a veces contribuir a la propaganda de Hamás, pensando que, bueno, así por lo menos pueden seguir en la zona y pueden hacer algo, ¿no? Bien, prácticamente, y vamos con la segunda idea, prácticamente toda la información que sale de Gaza, precisamente por esto, está contaminada por la propaganda de Hamás. O sea, está contaminada por la falsificación de la realidad, por la propaganda. Hay bastantes ejemplos de manipulaciones, bastantes ejemplos. El bombardeo del hospital. Hubo 2 agencias internacionales de noticias, que tampoco son muy simpatizantes de Israel, pero hubo 2 agencias que examinaron el famoso bombardeo del hospital
y llegaron a la conclusión de que no era un bombardeo israelí, de que eran cohetes lanzados desde las proximidades del hospital, lo cual está prohibido por el derecho internacional por Hamás, para matar a cuantos más judíos mejor, en la zona de alcance de esos misiles. Fallaron y cayeron en el hospital y culparon a Israel de eso. El caso de la niña famélica, que por cierto la madre no estaba famélica, la de la foto, ¿vale? Pero la niña famélica, se acreditó que era una trampa, que era una despreciable trampa, que era una niña enferma y su aspecto famélico era consecuencia de su enfermedad, no de que no pudiera comer. Y algunos de los medios occidentales que lo publicaron hicieron una mínima rectificación. Sí, pero el hecho es el mismo. No, el hecho no es el mismo. Poner niños de verdad desnutridos, con padres desnutridos, con todo el mundo desnutrido, o no le hagan la propaganda. La famosa foto de los calderos, ¿no? Que están en una pick-up, ¿no? En el remolque de una pick-up hay un periodista allí haciendo una foto a mucha gente, la mayoría niños allí poniendo unos calderos vacíos, ¿no? Porque parece que no tenían de comer. La comida estaba detrás. Y por cierto, ese personaje es el que se hacía fotos luego, creo que es ese, estoy hablando ahora mismo de memoria, pero si no recuerdo mal es el que se hacía fotos luego con los líderes de Hamás, o sea, con los líderes de esta matanza que provocó todo esto, Pero selfies entusiastas, no una foto de un periodista que ha hecho una entrevista, ¿no? a un sujeto, sino selfies entusiastas. De hecho, se publicó una foto bastante peor que eso, que acreditaría que este tío ni era periodista ni era nada, era un activista de Hamás. Pero bueno, ya no puedo acreditarlo ahora mismo, pues prefiero dejarlo. Bien, pero sobre todo, más allá de los ejemplos, hazte una pregunta fundamental. ¿De verdad crees que quien es capaz de planificar y ejecutar a sangre fría una masacre como la del 7 de octubre de 2023, que quien es capaz de planificar a sangre fría y volarle la cabeza a sangre fría a un niño, hubo cerca de 80 menores asesinados en esa masacre, ¿de verdad crees que esa persona no te va a mentir para cumplir con su objetivo? Que alguien que ha diseñado fríamente durante meses una operación en la que va a masacrar, va a asesinar, a torturar, a violar, a secuestrar a personas inocentes, personas completamente inocentes. Muchos de ellos estaban asistiendo a un festival, y probablemente el festival sería por la paz. Que una persona que ha planificado cuidadosamente eso no te va a engañar, no es capaz de engañarte, que tiene esos nobles ideales por los cuales no es capaz de engañarte. Bueno, pues no seas ingenuo. Bien, número de víctimas inocentes causadas por todo esto, causadas por Israel, ¿no? Causadas, ejecutadas o asesinadas en la jerga que se está utilizando. No tenemos cifras. Pero el problema es que todo el mundo en Occidente, con muy pocas excepciones, repite la propaganda de Hamás, a veces con la misma frase, o sea, exactamente con la misma frase. Israel ha asesinado a 60.000 civiles, 65.000 civiles, lo que sea. Y lo repiten los medios y no aclaran fuente Hamás. No lo dicen. Ahora algunos se están empezando a rectificar y están empezando a decirlo. Gobiernos, políticos, repiten la misma frase y no dicen eso. No le informan a la gente de que esa información procede de la propia Hamás. 60.000, 6.000, 6 personas, siempre será mucho, siempre será demasiado. Pero el hecho aquí es que estás divulgando información contaminada de Hamás sin advertir que es información contaminada de Hamás. O sea, sin poner entre paréntesis, esto es lo que dice el Ministerio de Salud o no sé qué de Gaza, que habrá que hablar de lo que es ese ministerio.
¿Vale? Es decir, y estas cifras hay, y estas cifras hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al hacerlo, estás legitimando a Hamás, que es el problema. Estás legitimando a la organización totalitaria, fascista, como se dice ahora, ¿no? Pues a la organización fascista, machista, homófoba de Hamás. Es lo que estás haciendo, al dar por buenos sus datos sin el menor escrutinio, sin la menor duda, sin la menor matización, y transmitiendo eso a toda la opinión pública mundial, ¿vale? Y una cosa que también es muy importante, estás legitimando a un rebelde, porque vamos a ver, en Palestina hay un gobierno, y no es Hamás, y no es Hamás. Hamás es una facción rebelde que se ha hecho con el control de una parte del territorio de Palestina, que no celebra elecciones desde hace casi 20 años, y que tiene sometida a la población de esa zona. Población que cometió en su mayoría, no lo votaron todos, pero en su mayoría cometió el trágico error de votarle en el año 2006, es decir, hace casi 20 años, pero que luego se quedó sin un atisbo de democracia. O sea, no han podido volver a votar, no han podido volver a elegir a nadie, ¿vale? Y eso los convierte en una facción rebelde. Es que Hamás es una facción rebelde respecto a Palestina, que sí que tiene un gobierno, pero no controla esa parte del territorio precisamente porque les echaron de allí y porque si no les asesinaban, ¿vale? Entonces, eso no ayuda al pueblo palestino. Legitimar explícitamente, implícitamente, reproduciendo los datos, legitimar a Hamás no ayuda al pueblo palestino. Todo lo contrario, lo entierra, lo hunde y le quita las pocas posibilidades de tener una paz y de tener una prosperidad y de librarse de esta pesadilla que tienen. Bien, otro problema que tampoco te van a contar dentro de este problema de la información, otro problema también importante, que es el de la asimetría. Asimetría política, asimetría informativa, asimetría jurídica. Asimetría entre Hamás e Israel. No se pueden comparar. No se pueden comparar. Hamás es un régimen totalitario, fascista, como se dice ahora. Israel es una democracia. Que es verdad que hacia afuera, es decir, hacia lo que está haciendo en Palestina, no se comporta como un Estado democrático. Es verdad, pero hacia adentro sí, y eso tiene consecuencias. Hamás ni hacia afuera, ni hacia adentro, ni hacia ningún lado, ¿vale? Entonces, en términos informativos, en Gaza, bajo Hamás, no hay libertad de prensa, ni hacia adentro ni hacia afuera. Tú no puedes informar de la corrupción de Hamás, que también la hay. Tú no puedes hacer crítica política, no puedes denunciar crímenes. Estás bajo un régimen totalitario, bajo un régimen fascista, ¿vale? En Israel, hacia afuera, ya te digo, hay evidentemente un bloqueo de la información. Y eso por algo es, obviamente. Pero ojo, hacia adentro sí hay libertad de prensa, y hay libertad de expresión, ¿vale? Y eso le permite al israelí y al extranjero que está allí, le permite informar de la corrupción de Netanyahu, que está metido en asuntos de corrupción, ¿vale? Y le permite criticarlo. De hecho, hay bastante crítica. Hay un medio, una Arev me parece que se llama, que es un periódico importante en Israel y que es muy crítico con Netanyahu y está criticando constantemente. Hay manifestaciones en contra de las operaciones que está desarrollando Israel bajo el gobierno de Netanyahu. Tú puedes hacerlo eso. En Gaza no puedes hacerlo bajo ningún concepto, porque te juegas la vida, o te juegas ser torturado, ¿vale? O que tu familia sea machacada. Hay asimetría jurídica. O sea, Israel tiene tribunales independientes que pueden juzgar a Netanyahu por corrupción y pueden juzgar también los crímenes que se cometan, según el propio derecho israelí, que no va a permitir tampoco la comisión de crímenes así en abierto, ¿vale? En Gaza es todo lo contrario. En Gaza no hay tribunales, ni hay nada. No, independientes. O sea, un tribunal que pueda juzgar a Hamás, vamos, eso no, ni soñando te lo vas a encontrar. Y obviamente hay asimetría política. En Israel tú puedes cambiar de gobierno y hay partidos políticos. En Gaza es una dictadura, es un régimen fascista, ¿vale? La Autoridad Nacional de Palestina no está allí y no puede presentarse allí. No puede presentarse. Por eso es importante en ese discurso de Mahmoud Abbas, es importante la referencia que hace a celebrar unas elecciones en Gaza,
Es muy importante, porque es que ahora mismo no hay nada de eso, no hay libertad política, ¿vale? Y eso tampoco te lo están diciendo en todos esos discursos grandilocuentes que repiten la propaganda de Hamás. ¿Por qué te ocultan esa información? ¿Por qué te están ocultando esa información? Algunos, pues, por puro fanatismo. Los palestinos les importan un carajo, permitidme que lo diga tan crudamente. Ellos le tienen ese odio, no sé, al poderoso, a lo que sea, ¿no? Y otros, y esto es casi peor en Occidente, pues lo están haciendo por dinero, en el mundo mediático especialmente, ¿no? Que la verdad no te destruya una buena historia, ¿no? Una historia engordada, ¿no? Una historia simplificada del bueno buenísimo, el malo malísimo y todas esas cosas, ¿no? El poderoso malísimo, con la pobre víctima, ¿no? Buenísima y todo eso, ¿no? Que la verdad no te destruya esa historia, ¿no? Los palestinos les importan un carajo. Y que esto implique esta difusión, esta legitimación implícita de Hamás, implique mantener a los palestinos en esa pesadilla y negarles la posibilidad de una paz duradera, les importa un carajo, les importa un carajo. Otros lo hacen por voto. Pues vaya porquería de carrera política que van a hacer así. Y otros pues simplemente se callan por cobardía, ¿no? Bien, último punto. A pesar de todas esas manipulaciones, hay cosas más o menos que se pueden saber, ¿no? Lo que llamamos muchas veces la confesión de parte, o sea, cosas que reconocen unos y otros. Si Israel dice que ha matado a 9.000 combatientes, es una información importante. Primero, porque al menos ya tenemos 9.000, que es muchísima gente. Segundo, porque no nos está dando información de víctimas civiles. Lo cual significa, o bien que no quiere dar información de víctimas civiles, ya sería un mal asunto, o bien que está mezclando combatientes y víctimas civiles según su propia información, lo cual también es un mal asunto. Es también un mal asunto, ¿vale? Así que está ocultando información. Y el hecho relevante es que Israel está ocultando información. Y luego que la cifra sigue siendo muy alta, porque 10.000 personas ya sería muy alto, ya sería muy alto, que es con toda probabilidad muchísimo más. O sea, con las cifras de los enterramientos y todo eso, más o menos se puede hacer un cálculo. En el caso de Hamás, hay una parte que es que Hamás es bastante transparente, la verdad. O sea, Hamás presume de la guerra. Hamás ha enseñado los túneles, Hamás ha enseñado sus armas, ¿vale? Hamás ha enseñado secuestrados, ¿vale? O sea que esos son hechos que se pueden saber, secuestrados vivos, secuestrados muertos. Hay que ser miserable, hay que ser miserable, ¿vale? Jamás ha presumido del crimen que provoca toda esta crisis, ha presumido de la matanza de 7 de octubre de 2023, jamás ha presumido de ella, ¿vale? Y luego, en términos políticos, Hamás es bastante transparente. No hay elecciones, la mujer es un elemento subordinado, tiene que pedir permiso, necesita autorización para ciertas cosas, ¿vale? Lo digo por todos estos que, no sé, que dicen ser muy avanzados, ¿no? Y muy feministas y todas esas cosas, y luego apoyan implícitamente a Hamás, ¿vale? Hamás es un régimen homófobo, considera que un homosexual es un depravado, un depravado. La cifra, 60.000, 50.000, 40.000, no sé, todas son muchas. Todos son muchos. 10.000 sería muchísimo ya, ¿vale? El problema es que la información viene contaminada. Y entonces, ¿vas a negar la cifra de 60.000, de 50.000, de 40.000? No lo sé. No voy a negar nada. Yo no voy a negar nada. Ahora, lo que sí voy a poner el matiz de que esa cifra la está proporcionando el régimen fascista, machista y homófobo de Hamás. Y que ese régimen es capaz de mentir porque lo ha hecho muchas veces. Entonces es una cifra que tengo que poner, obviamente, en cuarentena. Tengo que ponerla en cuarentena. Pero de todos modos, bastaría. Y asumamos la cifra de Israel, que obviamente no es, porque no está informando de víctimas civiles. Asumamos 10.000 ya sería una auténtica barbaridad. Y sobre todo, otras cosas que son imágenes que se pueden ver. O sea, que son imágenes que, aunque estén matizadas por toda la propaganda, pero son imágenes que se pueden ver, que también se han divulgado muchas imágenes falsas, pero otras no, otras son imágenes de verdad. Y se pueden ver de la devastación, ¿no? En la ciudad de Gaza, devastación en muchos sitios, ¿no? Así que, aunque hay que
matizar todo lo que pasa con la información, pero luego hay cosas que más o menos se pueden saber, ¿no? Y entonces, bueno, pues con eso jugamos. Entonces, si de verdad se quiere ayudar a los palestinos, lo primero que necesitamos es conocer los hechos. Y si tenemos información contaminada, pues tenemos que trabajar con información contaminada. Información contaminada, información disminuida, lo que sea, y sacar de ahí todo lo que podamos, ¿vale? Pero no ocultar que es información contaminada, porque entonces no le hacemos ningún favor a los palestinos, todo lo contrario, los hundimos más de lo que están, ese desdichado pueblo, y luego Israel, que está sufriendo muchísimo también, como es evidente, ¿vale? Bueno, pues seguimos con el episodio segundo dedicado a la matanza, ¿vale? Y luego ya seguiremos con los demás, con este especial sobre la guerra de Gaza. Un abrazo para todos.